Vamos a comenzar esta mañana con un distinguido expositor, persona muy querida de todos nosotros en Sedimá, el doctor Jorge Marte Báez. El doctor Jorge Marte Báez es neumólogo, internista, intensivista, especialista en sueño, maestro de la medicina dominicana, maestro de la neumología dominicana, certificado por el Board Americano de Medicina Interna, certificado por el Board Americano de Neumología, actualmente director del Departamento de Medicina y jefe de Servicio de Medicina Interna de Sedimat, coordinador orgulloso de la Residencia de Medicina Interna de Sedimat. El doctor Marte Báez, con un extenso currículum de una vida dedicada a la medicina y la docencia. Como es lógico entender, por ganancia de tiempo vamos a resumir este currículum de él, pero son múltiples sus investigaciones y su participación en el marco de la docencia. Comenzamos con un tema sumamente trascendente, relevante para todos los que hacemos oncología, que se suma un reto más en el quehacer del día a día de estos pacientes oncológicos. El tema es la relación entre trombosis y cáncer. Con ustedes el doctor Jorge Marte Báez. Buenos días. Muchas gracias al doctor Grullón y al servicio de hemato-oncología en general, la doctora Ligia Cardona y el doctor Santiago Collado. Miren, se fue un poco metamorfoseando la intención original mía de que quería conversar con ustedes hoy en medio de este simposio y definitivamente en aras del tiempo y por razones de lo que vislumbraba iba a ser la concurrencia, decidí limitarme a tromboprofilaxis en el paciente oncológico, haciendo énfasis en los aspectos más clínicos posibles, algunos datos duros que creo que podremos compartir y que de hecho necesito que compartamos porque en gran medida la conferencia no va a ser dada por mí, sino por ustedes y yo. Delineando los objetivos, primero, ¿de qué tamaño? ¿Cuál es la magnitud de tromboembolismo venoso? Esa es otra cosa, nos vamos a limitar a tromboembolismo venoso, en pacientes con cáncer. Es realmente un problema importante. Segundo, identificar algunas estrategias para que podamos reconocer los pacientes con cáncer que están a mayor riesgo de sufrir un tromboembolismo venoso. Tercero, y esta es sin duda, junto con la próxima, la parte más difícil, derrumbar algunos mitos, algunos tabúes que impiden que todavía al día de hoy, como pienso demostrarles, podamos hablar de que dispongamos de una adecuada estrategia de tromboprofilaxis en pacientes oncológicos. Y, finalmente, si es posible, ¿hay alguna manera de que podamos contribuir en Sedimat, para Sedimat y hacia afuera de Sedimat, de que realmente estas barreras caigan? Si yo logro demostrarles que vale la pena, entonces probablemente ustedes estarán conmigo. Miren, les presento este slide donde habla a grosso modo de qué tan frecuente es la trombosis venosa profunda, en este caso en pacientes hospitalizados en las más diversas situaciones. Pacientes quirúrgicos y pacientes médicos. Fíjense que predomina sobre todo la prevalencia en cirugía ortopédica, en politraumatizado y en pacientes en cuidados intensivos. Pero aún en los pacientes más simples, por decirlo de alguna manera, la trombosis venosa profunda es un problema sumamente frecuente. Veamos ahora qué ocurre si nosotros dividimos los pacientes en una cohorte médica y una cohorte quirúrgica.
Fíjense que en Endorse, un poco más de la mitad de los pacientes estaban a riesgo de tener una trombosis venosa profunda. Son 68,000 pacientes y se dividieron más o menos entre pacientes quirúrgicos y médicos. Y fíjense, para empezar, la primera mala noticia, solo la mitad de los pacientes que debían de estar recibiendo tromboprofilaxis la estaban recibiendo. Y si subdividimos esa mitad, entonces tenemos peores noticias todavía. En los pacientes quirúrgicos, el 64% estaba a riesgo de trombosis venosa profunda. En los pacientes médicos, el 42%. Es lógico, los pacientes quirúrgicos están a mayor riesgo. Pero fíjense ustedes, de los pacientes quirúrgicos, casi el 60% estaba recibiendo tromboprofilaxis. De los pacientes médicos, solo el 40% estaba recibiéndola según los guidelines. De tal manera que la tromboprofilaxis parece ser necesaria, sin embargo, no la estamos haciendo bien ninguno de los médicos, pero nosotros los clínicos somos peores que los cirujanos, que nos gusta criticarlo mucho. Miren, a mediados del siglo XIX, me disculpan por algunos slides en inglés y por alguna ausencia de acentos. A mediados del siglo XIX, Virchow describió su famosa tríada en la que éxtasis venoso, daño vascular y estado hipercoagulable eran los tres mecanismos fisiopatogénicos que conllevaban a trombosis. Y eso sigue siendo tan verdad como hace más de 150 años. ¿Dónde vemos daño vascular? Bueno, sobre todo en cirugía, donde en inmovilización que vemos éxtasis e hipercoagulabilidad, puede ser congénita, puede ser adquirida, pero de manera importante es frecuente en pacientes con cáncer. De tal manera que el paciente oncológico llena los tres criterios clásicos de la tríada de Virchow. La hipercoagulabilidad, que es usualmente el más difícil de ver, está harto demostrada y solamente les diré que hay un estado hipercoagulable en pacientes con cáncer multifactorial, que puede limitarse a que solo hay pruebas de laboratorio anormales sin ninguna manifestación clínica, al otro extremo, en que el paciente muere de un estado de trombosis o tromboembolia prácticamente sin responder al tratamiento. Aquí, ejemplo de algunas sustancias que se han demostrado que están elevadas frecuentemente en pacientes con cáncer y todas son trombogénicas o por lo menos implican, si ellas no son causales, de que hay un estado de trombogénesis activado. Le escribo en rojo el dímero D, primero porque seguro que es el con el que ustedes son más familiares, que lo utilizan en nuestra práctica a diario, pero segundo porque hay ya publicaciones en las que a todos nuestros pacientes con dímero D deberíamos en algún momento, con cáncer, deberíamos en algún momento hacerle un dímero D, y aunque el paciente no tenga ninguna manifestación que nos haga pensar en una enfermedad trombótica o tromboembólica, de estar elevado el dímero D, ese paciente automáticamente debe considerarse a riesgo, no solo por el cáncer, sino también por el dímero D elevado. Entonces, los pacientes oncológicos tienen éxtasis porque hacen edema, porque están inmovilizados, porque los operan, tienen daño vascular por extensión del tumor, por cirugía también, y ya vimos que tienen hipercoagulabilidad. Se traduce eso entonces en términos prácticos en que los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo, sufren más tromboembolismo. A ver, dos estudios. El año aquí y aquí la incidencia de tromboembolismo venoso.
La línea punteada es pacientes con cáncer y la línea no punteada es pacientes que no tienen cáncer. Fíjense la notoria diferencia. En este otro estudio es lo mismo, pero ellos van más lejos. Lo subdividen entre trombosis venosa y trombosis arterial. Y fíjense que la arterial, relativamente incomún, y de todo esto es fundamentalmente responsabilidad de la venosa. Entonces, no solamente tienen los pacientes oncológicos la fisiopatogenia de hacer tromboembolismo, sino que ya vimos que estadísticamente es así, sufren. Vamos a ver algunas cosas importantes, puntuales, de cáncer y tromboembolismo. En sentido general se diagnostica en el 10% de los pacientes. Y fíjense que quiero recalcar, se diagnostica. Esa no es la verdadera prevalencia. Probablemente lo dobla o lo triplica. Eso es lo que se hace el diagnóstico. Y eso lo inferimos quizás instintivamente, pero lo comprobamos cuando vemos estudios de autopsia, donde es mucho más frecuente. Y fíjense, solo como ejemplo, ¿qué pasa cuando se hace autopsia en pacientes que han fallecido de cáncer de páncreas? La tercera parte tiene un tromboembolismo. La mayor parte de ellos no fueron diagnosticados en vida. Y si lo desglosamos aún más y vemos qué pasa con los cánceres que no son los más frecuentes, porque el más frecuente es el de la cabeza, de cuerpo y cola, la mitad, más de la mitad, tiene un fenómeno tromboembólico diagnosticado en la autopsia. Y aquí yo necesito la ayuda de ustedes. Como veo que la única persona que está realmente atenta es el doctor Eddie Pérez, le voy a hacer la pregunta a él directamente. No, ¿quién me ayuda a contestar esta pregunta? ¿En qué momento de su evolución es más frecuente que un paciente con cáncer tenga un tromboembolismo? ¿Perdón? Cuando está en cama. Sí, pero no me refiero a lo que le está pasando, sino en qué momento de su evolución, en términos temporales. Sí, dígame. En el momento quirúrgico. También, por ahí está sobreañadido algo extra. Miren, un episodio de tromboembolismo en un paciente con cáncer ocurre en cualquier momento. De hecho, un porcentaje importante es el debut del cáncer. Es decir, no se sabía que tenía cáncer el paciente. Y por eso es que un tromboembolismo en el que no encontramos alguna razón, debemos estar seguros que el paciente no tiene una malignidad. Pero en sentido general, el periodo más crítico ocurre durante el primer año luego del diagnóstico. Otra pregunta. Nosotros diagnosticamos un cáncer en un paciente. ¿Cuál es el más poderoso predictor de que ese paciente va a ser un tromboembolismo? Muy probablemente en un momento dado. No solamente al momento de diagnóstico, pero si eso ocurriese en algún momento durante la evolución clínica del paciente. Metástasis. Si al momento de hacer el diagnóstico el paciente tiene metástasis o si las desarrolla en cualquier momento, ese paciente salta a un riesgo de tromboembolismo mucho más avanzado. Fíjense, dividimos los factores que influyen en pacientes con cáncer, factores específicos del tumor, el tipo, los adenocarcinomas, se llevan los palmares, pero hay otros, mieloma múltiple, los cánceres de cerebro, la localización. Virtue describió su tríada en un paciente con cáncer de páncreas, pulmón, riñón, cerebro, estadio, mientras más avanzado esté, tiempo transcurrido del diagnóstico, mientras más largo sea este tiempo, factores anatómicos, si hay compresión vascular o linfadenopatía produciendo también alguna forma de compresión, eso lleva a éstasis. Relacionado con el paciente, la edad, obesidad, comorbilidades y por supuesto trombofilia. Las trombofilias congénitas no son raras y los cánceres menos. O sea que no es raro que un paciente que tenga trombofilia tenga un cáncer. Y fíjense aquí dos cosas curiosas. No hay asociación de fenómeno tromboembólico y tabaco
en pacientes con cáncer. Me explico. No estoy diciendo que no haya asociación de tabaco con el cáncer, porque ustedes saben que sí la hay, ni tampoco estoy diciendo que no hay asociación de tabaco con tromboembolismo, porque ustedes saben que sí lo hay, pero en pacientes con cáncer particularmente no ha podido demostrarse. Y fíjense esto, la mayoría de los tromboembolismos en pacientes con cáncer ocurren en pacientes ambulatorios. Sin embargo, ojo, el paciente de mayor riesgo es el paciente hospitalizado. Factores relacionados con la terapia, y ahí están algunos de los más infames quimioterapeutas en estos términos, talidomida, lenalidomida, mieloma múltiple, sumamente usados en los últimos años, tamoxifen, mama, bevacizumab y L-aparginasa. En algunas leucemias, el bevacizumab se está utilizando incluso en enfermedad no maligna frecuentemente. Cirugía. Los pacientes con cáncer se operan mucho, como decía el doctor, y la cirugía es un riesgo de tromboembolismo en pacientes con cáncer, pues más aún, depende del tipo de cirugía. Fíjense este estudio, qué interesante, 43,000 cirugías, y ellos describieron en orden descendente cuáles son las que más frecuentes se asocian a tromboembolismo. En primer lugar, esófago, cistectomía, pancreatectomía, gastrectomía y así sucesivamente. Otros factores que predicen elevada posibilidad de tromboembolismo en pacientes que están siendo operados por cáncer. Algunos llaman la atención: ascitis, insuficiencia cardíaca, índice de masa corporal por encima de 25, trombocitosis importante, duración de la cirugía, entre otros. Y al igual que hemos descubierto en pacientes que no tienen cáncer, pacientes de cirugía general o sobre todo pacientes de ortopedia, cuando usted opera a un paciente oncológico, no es inmediatamente o unos días después que prescribe el riesgo de fenómeno tromboembólico. Como pueden ver ahí, va incluso aumentando por lo menos hasta 30 días y esto tiene implicaciones terapéuticas. Miren este estudio, si bien retrospectivo, estudio de Chart de pacientes, 8 millones, ojo, aquí de pacientes admitidos al hospital con tromboembolismo venoso, es el diagnóstico primario, tromboembolismo. ¿Qué pasó en el grupo de esos 8 millones de pacientes que no tenían cáncer, tenían tromboembolismo venoso? Tromboembolismo venoso implica trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, que no tenían cáncer. ¿Qué pasó a los 6 meses? Increíblemente, 29% murió. Eso es asombroso. Y no tenían cáncer esos pacientes. Pero ¿qué pasa si el paciente que admitimos con un tromboembolismo venoso tiene cáncer? 94% de mortalidad a 6 meses. Entonces, como que se va justificando que tenemos que poner un poco más de atención a la tromboprofilaxis. Este es el mismo estudio que vimos anteriormente, dividido. Fíjense, tromboembolismo venoso, la mortalidad está por aquí. Cáncer sin tromboembolismo venoso está por aquí. Cuando se unen los dos, miren la distancia que está, la combinación de ambos por separado. Es decir, que es un matrimonio hecho en el infierno para la mortalidad, cáncer y tromboembolismo venoso. Sin embargo, la profilaxis es subutilizada y aquí son algunas ideas que yo creo que por qué se producen. Si yo le preguntara cuál es la que más pesa, probablemente ustedes me dijeran el miedo al sangrado. Sin embargo, yo he contado que una vez, hablando con los ortopedas de tromboprofilaxis, uno se paró y me dijo que él tenía no sé cuántos cientos de mil de cirugía y que nunca en su vida un paciente le había hecho un tromboembolismo, que eso era que no sabían operar, lo que le pasaba a tromboembolismo. Algunas ideas ahí. Entonces, aparentemente es frecuente, es mucho más frecuente en pacientes con cáncer y es un determinante importante
en si se muere ese paciente con cáncer o cuánto vive ese paciente con cáncer. Entonces, brevemente, ¿qué debemos hacer? ¿Cuándo? Ayúdeme aquí. Cáncer. ¿Cuándo tromboprofilaxis? Una respuesta más fácil de lo que podría parecer. Ustedes se la saben en pacientes sin cáncer. Es fundamentalmente lo mismo. Pacientes hospitalizados. Todos los cuerpos que hacen guidelines de cáncer no están de acuerdo con la tromboprofilaxis de rutina en pacientes ambulatorios. Vamos a ver 2 o 3 excepciones. Pero es lo mismo. Hacemos tromboprofilaxis en pacientes con cáncer cuando se hospitalizan, ya sea porque lo vamos a operar o ya sea porque tienen una enfermedad médica aguda o cuando están inmovilizados. ¿Y qué usamos? O sea, esa fue fácil. ¿Cuándo? Lo mismo. ¿Qué usamos? Bueno, aquí difiere un poquito, porque los guidelines aceptan 3 de las establecidas, las 2 heparinas, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinub, que tienen el inconveniente de que son parenterales, pero a diferencia del tromboembolismo en pacientes que no tienen cáncer, bueno, les digo, ¿qué pasa con la warfarina? La warfarina no la queremos tanto como tromboprofilaxis. Primero, porque la warfarina hay que esperar que comience su acción. Segundo, por la farmacocinética y farmacodinámica de la warfarina. Basándonos en la conferencia de anoche, asumiendo que es una warfarina de verdad y que no se ha hecho en moca, que entonces es más problemática la farmacocinética y la farmacodinámica. Pero frecuentemente los pacientes con cáncer hay que hacer una cirugía inesperada, hay que ponerle un catéter o frecuentemente están recibiendo quimioterapia, tienen náuseas y vomitan. O sea que la warfarina, aunque no sea inferior en términos prácticos, es preferible no utilizarla como tromboprofilaxis. Tromboprofilaxis mecánica es una opción en pacientes con alto riesgo de sangrado. No está indicada para esos pacientes que ustedes ingresan para un día de quimioterapia. Y en pacientes ambulatorios, bueno, ya yo les adelanté que en sentido general no está indicada, pero les dije que había excepciones. La excepción más indiscutible es que el paciente haya tenido una trombosis venosa previa, es decir, tromboprofilaxis secundaria. Y también un riesgo de corana de más de 3, que implica algunos de los factores del paciente, del tumor, etcétera, que ya les mencioné, se suma un score. Mieloma múltiple también sería a considerar. La duración, bueno, más prolongada que en pacientes sin cáncer, pero ¿qué tan prolongada? Ese es un terreno más movedizo, pero mínimo 10 a 14 días primaria, y 4 semanas es razonable para grandes cirugías. Ya les mencioné el score de corana. Otras opciones de tromboprofilaxis. ¿Qué pasa con los NOACs? En estos días, acuérdense que tuvimos una paciente en el hospital que le sugerimos a su attending que no debía estar en NOACs porque no hay literatura que lo soporte. Los NOACs no hay data suficiente como tromboprofilaxis en pacientes oncológicos. No están aprobados, además. Les ha ido un poco mejor como tratamiento que como tromboprofilaxis, pero aún así no hay experiencia. Estatinas sirven para todo, así que ¿por qué no la ponemos aquí? Bueno, por supuesto que la respuesta es que sí, que se utiliza. Y hay algunos estudios, pero la mayoría están ongoing. ¿Y qué pasa si el paciente tiene un catéter para quimioterapia, un Hickman o un Infuse-Support? Cuando yo estaba en Estados Unidos, esos pacientes, cuando yo llegué, me decían, a veces los pacientes, y tomo warfarina, ¿a qué dosis? Y me decían 0.5. Y yo, 0.5, ¿será 5? No, 0.5. Y yo, bueno, se equivocó, se daba 0.51. No está indicado actualmente más. No hay contraindicaciones absolutas diferentes que las del paciente no oncológico y algunas relativas, lesiones intracraneales
o espinales o sangrado reciente o activo. La tromboprofilaxis entonces ayuda a evitar el tromboembolismo y ya vimos qué pasa cuando no se evita el tromboembolismo. Pero se invocan otras acciones aparte de la profilaxis del tromboembolismo y es que hay una acción antitumoral de los anticoagulantes, en particular de las heparinas de bajo peso molecular. Realmente la evidencia es un poco contradictoria. Lo importante es que no se justifica tromboprofilaxis en pacientes con cáncer simplemente para prolongar la vida, si no hay alguna de las indicaciones por enfermedad tromboembólica que ya hemos discutido. Y señores, no obstante toda la evidencia que les he presentado, fíjense lo que sigue pasando. En pacientes con cáncer seguimos subutilizando la tromboprofilaxis. Varios estudios en el Frontline Medical, paciente con cáncer apenas 5% recibía tromboprofilaxis. O sea que hemos visto la frecuencia y la importancia que tiene en morbimortalidad, ni qué hablar de gastos, y hemos visto que no lo estamos haciendo bien. O sea que el mensaje aquí, dos mensajes. El primero es que debemos hacer más tromboprofilaxis y concientizar para que todo el mundo la haga. Y el segundo es que yo tengo los mejores residentes del mundo. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Marte. Magnífica exposición magistral, como siempre.